La Virgen María, el Niño Jesús y San Juan forman parte de la pintura renacentista del artista Rafael Sanzio, titulada La Virgen del Prado. Descubre más en este video. La Virgen del Prado, también conocida como Madonna del Prado o Virgen con el Niño y San Juan, es una de las obras más representativas del genio renacentista Rafael Sanzio. Pintada entre 1505 y 1506, esta obra maestra encapsula la perfección técnica, la elegancia compositiva y la profundidad espiritual que caracterizan al artista italiano. Rafael, junto con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, forma parte del triunvirato de grandes maestros del Alto Renacimiento. La composición refleja la idea renacentista de armonía y proporción. Rafael organiza las figuras en una estructura piramidal, un recurso compositivo que aprendió de Leonardo da Vinci, y que otorga a la escena un sentido de estabilidad y orden. La Virgen María, sentada en el centro, sostiene al Niño Jesús, mientras San Juan, representado como un niño, observa con devoción. Esta disposición triangular guía la mirada del espectador y simboliza la unidad y la conexión entre los personajes. El paisaje de fondo, típico de las obras de Rafael, contribuye a la sensación de profundidad y espacio. Los colores suaves y la atmósfera serena del campo italiano contrastan con la intensidad emocional de las figuras principales, creando un equilibrio perfecto entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo celestial. Rafael emplea una técnica impecable en la Virgen del Prado. Su uso del claroscuro, aunque menos dramático que el de Caravaggio, aporta volumen y realismo a las figuras. Los rostros de la Virgen y los niños están iluminados con una luz suave que resalta su delicadeza y pureza, mientras que los pliegues de las telas, meticulosamente detallados, muestran la maestría de Rafael en la representación de texturas. Rafael utiliza tonos cálidos y terrosos combinados con los verdes y azules del paisaje. Esta combinación cromática no solo refuerza la armonía visual, sino que también evoca una sensación de calma y serenidad, características propias de la espiritualidad renacentista. La Virgen María, con su mirada tierna y protectora, encarna el ideal de maternidad divina. El Niño Jesús, representado con una expresión de inocencia y curiosidad, interactúa con San Juan, quien a su vez muestra una actitud de reverencia y admiración. Esta interacción entre los personajes transmite un mensaje de amor y devoción. Las expresiones faciales y los gestos sutiles de los personajes están cargados de significado. La Virgen del Prado influyó en numerosos artistas posteriores. Rafael estableció un estándar de belleza y perfección que se convirtió en una referencia para el arte religioso y profano durante siglos. Además, esta pintura refleja el espíritu humanista del Renacimiento, donde la figura humana y su relación con el mundo natural se exploran con profundidad y respeto. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La Virgen del Prado data del año 1505 a 1506. Su autor es Rafael Sanzio. La técnica, pintura al temple y óleo sobre madera. Su estilo, Renacimiento. Tiene una medida de 113 por 88 centímetros y se encuentra en el Museo de Historia del Arte en Viena, Austria. Coméntanos si consideras que el arte del Renacimiento es tu estilo de pintura preferido. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.